jornadas técnicas de Itálica. Con todos nosotros tenemos también el placer de tener al doctor don Juan Marcelo Fernández, argentino de nacimiento pero cordobés de adopción, presidente de SENUDE, Sociedad Española de Nutrición Deportiva, médico de atención sanitaria y hospitalaria del Hospital Universitario Reina Sofía, gerente y nutricionista deportivo en el Centro Médico Nutrir de Córdoba y profesor del máster y experto en nutrición deportiva y clínica de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Un fuerte aplauso para él. Juan Marcelo Fernández, conocido de todos vosotros o de la gran mayoría, va a hablar durante 45 minutos sobre ayudas ergogénicas nutricionales en el atletismo de élite. Las ayudas ergogénicas son todo aquel producto que mejoran la capacidad de trabajo, en este caso exclusivamente en el deporte, en el atletismo, pero insisto en esa acotación importante al título, al epígrafe de la charla, ayudas ergogénicas nutricionales en el atletismo de élite. Juan Marcelo, buenos días, bienvenido y cuando quieras. Hola, vale, muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Primero y principal voy a pediros permiso para ponerme de pie, me gusta estar un poquito más cerca y mirar un poquito también acerca de lo que voy hablando, así que permiso. Vale, en principio como primera acotación quiero agradecer a la organización, es la primera vez que puedo estar aquí en Itálica, realmente un placer y estoy realmente muy entusiasmado y espero compartir con vosotros y que os sea interesante. Cuando la organización contactó conmigo me solicitó abordar esta temática, una temática relativamente compleja que tiene algunos puntos muy interesantes, pero tiene algunas aristas importantes en ese sentido y ahora miraremos un poquito por qué. Pero sobre todo, en el momento en que la organización me solicitó esta presentación, me dijeron algo importante. Me dijeron que tenga algún punto de vista práctico, es decir, que cuando vayáis a casa, los que habéis asistido, os podéis llevar algún mensaje en ese sentido que pueda ser práctico, que pueda ser útil para vuestra vida deportiva o vuestro día a día como deportistas o entrenador. Bien, en ese sentido vamos a comenzar y vamos a comenzar primero hablando un poquito, vamos a ir un poco a contracorriente. Primero vamos a hablar de la parte que no es tan positiva, la parte que no es tan sencilla de la suplementación deportiva. Como antes os he dicho, tiene unas características muy particulares esta temática, una temática compleja, sobre todo porque intervienen muchos actores, intervienen muchos factores y actores dentro del mundo de la nutrición deportiva y del mundo de la suplementación deportiva. Como sabéis, interviene la industria alimentaria, es decir, la industria que produce los suplementos, intervienen aquellas personas que nos recomiendan el uso de suplementos, es decir, entrenadores, equipo médico, los compañeros, intervienen una serie de actores que van a hacer que sea bastante complejo la utilización de estos suplementos de ayuda ergogénica. Hace poco tiempo en un congreso en Reino Unido, se ve pequeñito ahí el nombre, Asker Heukenroot, que es uno de los referentes mundiales en nutrición deportiva. Él decía que él tenía 3 normas o 3 reglas muy sencillas para acercarnos o usar como referencia en relación a suplementos nutricionales. Él decía que la primera de ellas era que algunos suplementos pueden no contener lo que nosotros esperamos, ¿vale? Esa era la primera regla que él proponía allí. Por el contrario, también algunos suplementos pueden contener algo que nosotros no esperamos, ¿vale? Es la segunda posibilidad. Y la tercera, que no deja de ser interesante, dice que si estamos finos, si estamos acertados, si somos deportistas o entrenadores con un cierto margen de interés y de búsqueda de conocimiento en ese sentido, es posible que estemos en lo cierto, es decir, que estos suplementos contengan aquello que nosotros esperamos. Pero en ese caso, ahí viene la parte más interesante, como mínimo es cuestionable si ese suplemento funciona y hasta qué punto funciona, ¿vale? Entonces, él planteaba que estas 3 normas eran básicamente las más sencillitas, pero las que nos hablaban hoy por hoy de cómo es la realidad acerca de los suplementos deportivos. Yo quiero dar un ejemplo un poquito sencillo y práctico ahora sobre cada una de esas normas que creo que puede ser interesante, que vosotros ya la habéis vivido en el día a día. Para la primera de ellas, que decía
que algunos suplementos podían no contener aquello que nosotros estábamos esperando. Y aquí voy a hablar de marcas comerciales por una cuestión muy sencilla, que es la forma en que podemos verlo visual, ¿vale? Y porque evidentemente no tenemos ningún conflicto de intereses en ese sentido. Y quería daros un ejemplo de esa primera norma, de esa primera regla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo de esta diapositiva, os he puesto una marca que todos conocéis, de suplementos, sobre todo de proteína, que es MyProtein. Y si vosotros observáis, como hace un pequeño análisis de etiqueta, si vosotros, al momento que observáis la etiqueta, una de las primeras cosas que podemos observar es que ella dice que contienen un 96% de proteína de suero de leche, ¿vale? Es decir, ellos ponen concentrado de proteína de suero de leche, 96%. Vale, perfecto. Aquí, evidentemente, si nosotros tenemos un poquito de conocimiento en el tema, sabemos que el concentrado es la forma menos pura, la forma de menor calidad de extracción de esa proteína, y por lo tanto una proteína que justifica que sea barata como tal, porque es un nivel de calidad, digamos, dentro de la proteína de suero de las más bajas. Vale, perfecto. Sin embargo, si continuamos leyendo el etiquetado, la letra pequeña que tiene ese suplemento, podemos ir viendo que, podemos verlo porque están obligados a ponerlo, que el contenido real de la proteína que ese suplemento tiene es un 80%, ¿vale? Entonces, ya estamos cambiando los valores y estamos cambiando en una proporción que es relativamente importante. Estamos pasando de decir que prácticamente tiene un 100% de proteína a decir que hay un 20% de ese suplemento que no hay necesidad de declararlo y que muchas veces no sabemos qué es. Puede ir desde contenido de lactosa, de grasa o, como veremos más adelante, de muchas otras cosas más. Bien, como os he dicho, he cogido una marca media, una marca muy conocida que tiene un nivel de calidad dentro de lo que cabe intermedio, es decir, hay situaciones mucho más graves que esta. Podemos llegar a mirar este mismo ejemplo, pero con un 50 o un 60% de proteína de suero, y claro, el típico paquetito de proteína grande que sale 2 euros, cuando vemos otra misma de lo mismo, pero con una calidad real que a lo mejor sale 40 o 50, entonces justifica esa diferencia que normalmente vemos. Lo mismo ocurre con esta marca que vosotros seguramente conoceréis, que es Nutri-Power. Está un poquito más exagerada. Ellos ponen 100% de proteína de suero y ahí hay un nivel intermedio allí. Es decir, ¿por qué? Porque si miramos, además está todo en inglés, si miramos la etiqueta, vamos a ver que además especifica que es una mezcla de proteínas. Es decir, ya además de todo nos está diciendo que contiene proteína isolada, concentrada y también hidrolizada. Lo que pasa es que no nos dice en ningún momento qué porcentaje de esas proteínas, de esos medios de extracción, constituyen esa mezcla de proteínas. Y si nosotros podemos asumirlo de una forma muy sencilla, que evidentemente tendrá de la de menor calidad posible todo lo que pueda y de la otra sencillamente una cantidad mínima. Ya comenzamos mal, porque ya comenzamos a que el 100% de proteína, ya sabemos que seguramente la calidad es baja. Pero seguimos, si continuamos leyendo la letra pequeña, pasa lo mismo que en el otro nivel, es decir, del 100% de proteína, menos del 80% de esa proteína, un 78% es proteína real. Ya hay más de un 20% de constituyentes que no sabemos exactamente cómo están estructurados. Bien, entonces, primer ejemplo, ¿vale? Muy sencillito, pero ya os digo, un ejemplo medio. Puede ser bastante más grosero y no hace falta más que echar un vistacito en las tiendas y podremos ver ejemplos realmente importantes. Segunda regla básica. Hay suplementos que pueden contener algo que no esperamos. Es evidentemente el que más nos preocupa desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la penalización que puede tener un deportista de alto rendimiento, y sobre todo desde el punto de vista de la salud, evidentemente, este es el punto que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque, y ahí os quise resumir, porque esto da para mucho y no vamos a sentarnos hoy a charlar acerca de la parte legal del suplemento, pero sí os puedo contar un reciente artículo de revisión, que es la pequeña figura que he puesto allí, de uno de nuestros socios de la Sociedad Española de Nutrición Deportiva, que es José Miguel Martínez Sanz, de la Universidad de Alicante. Él publicó recientemente en esta revista, en la revista Nutrients, publicó un artículo muy interesante en el cual ellos realizaron una revisión muy completa de más de 440 artículos científicos publicados desde 2000 hasta 2017, artículos que se habían realizado acerca del análisis de suplementos nutricionales de uso común, es decir, desde proteínas, barritas, geles, bebidas deportivas, ¿vale? Cosas que usamos en el día a día los deportistas de forma muy habitual. Y ellos encontraban o reportaron
que dependiendo de esos artículos, dentro de esos 440 artículos que ellos vieron, entre un 18,5% hasta un 58% de los suplementos que se habían analizado estaban contaminados o contenían sustancias dopantes que no estaban incluidas en el etiquetado y, por supuesto, evidentemente estaban allí pasando desapercibidas. Evidentemente, sustancias con una capacidad de afectar la salud importante, o pueden ser hormonales, derivados hormonales, algún tipo de estimulantes como la efedrina, que son sustancias que, como sabéis, están baneadas y, además de estar baneadas, pues tienen un potencial de afectar la salud de forma muy importante. Ahora bien, ¿qué hacen esas pequeñas cantidades de sustancias en este tipo de suplementos? Pues, de acuerdo a las conclusiones de este artículo, de este análisis de estos compañeros, pues básicamente hay situaciones en las cuales se trata de un error del control de calidad y básicamente una contaminación cruzada en los procesos de fabricación de este suplemento, y eso es muy importante porque nosotros en el día a día, cuando buscamos un suplemento, y si buscamos un suplemento barato, pues puede venir de Polonia, puede venir de Rumanía, puede venir de cualquier sitio, y no tenemos exactamente ni idea de qué control de calidad pasó ese suplemento a la hora de llegar a nuestras manos. Entonces, en este sentido, esa era una posibilidad, y la otra posibilidad era que, de acuerdo a esos estudios, pues también había casos de contaminación intencional, como pueden ser, por ejemplo, algunas bebidas, como pueden ser estas bebidas pre-work, las denominadas pre-work, ¿no? Aquellas que nos dan energía para comenzar una sesión intensa de entrenamiento, en las que podían, por ejemplo, obtener cantidades no declaradas de efedrina con el objetivo de dar ese punto extra y que el deportista pues note la diferencia entre esa bebida y otra, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el caso de un proceso de irregularidad intencional acerca de este suplemento nutricional. Bien, segunda regla entonces. De hecho, en esta segunda regla puse a último momento la imagen de un tuit que realizó la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte hace exactamente un día, ¿vale? Pues probablemente lo habréis visto. Básicamente iba en esta línea, estaba advirtiendo acerca de que un suplemento bastante conocido de creatina estaba contaminado con sustancias dopantes prohibidas, y por lo tanto advertía, ¿no?, del cuidado de no utilizar este tipo de sustancias. Bien, eso en cuanto a la segunda norma. Y en cuanto a la tercera, que es bastante interesante, era aquella que decía que si estamos acertados y aquellos suplementos contienen lo que esperamos, pues probable que no funcionen, o que por lo menos debemos tenerlo presente. Y aquí un conocido seguramente de muchos de vosotros, ¿vale? Que lo puse aquí por eso, para dar un pequeño vistazo de algo muy normal, que es el caso, por ejemplo, de los aminoácidos de cadena ramificada. Como sabéis, uno de los suplementos más utilizados, suplementos que se usan con distintas finalidades: ganancia de masa muscular, evitar pérdida de masa muscular, después de un trabajo intenso, pues toma tu aminoácido de cadena ramificada para que mejore la masa muscular, tómalo junto con proteína para que tenga los dos suplementos y puedas favorecer ahí, porque estamos en un momento en el que queremos que ganes músculo, fenómeno. Una de las cosas para las que más se usan. Sin embargo, no es tan así. Los estudios recientes muestran que carece de argumento utilizar este suplemento por una cuestión muy sencilla. Esa cuestión muy sencilla es que los aminoácidos de cadena ramificada son básicamente tres aminoácidos esenciales, ¿vale?, de un conjunto de ellos, pero estos son solamente tres que tienen la capacidad de estimular la síntesis proteica. Ojo, la síntesis proteica a nivel global. Dentro de esa síntesis proteica también puede favorecer la muscular, ¿vale? O sea que ya ahí tenemos un nivel que tenemos que tener en cuenta. Bien, pero el problema de estos aminoácidos es que ellos, es verdad, activan la síntesis proteica a nivel del cuerpo, ¿vale? Pero es como si dijésemos que son la llave que abre una puerta, que inicia un proceso, ¿vale? Pero ellos tienen un problema, que es que básicamente al ser solamente tres, y el cuerpo al necesitar mucho de ellos, de todos los tipos de aminoácidos esenciales para construir las proteínas musculares o cualquier proteína que esté buscando construir, básicamente ellos tienen un problema, que es que al ser solamente tres no aportan todos esos elementos de construcción que se necesitan para generar realmente una producción completa, una producción potente de proteínas, una síntesis potente de proteínas. Es como si vosotros con un compañero abriese una fábrica de algo
vosotros estuvieseis muy motivados, armaseis esa fábrica, esa industria, y luego, al momento de generar la producción del producto que queréis tener, os dais cuenta de que solamente tenéis pues 2 compañeros y os haría falta mucha más gente para armar ese producto y realmente sea un proceso efectivo como tal. Entonces, la conclusión a día de la fecha acerca de este suplemento es que tiene una efectividad incluso menor al 50% de la que tiene un buen suplemento de proteína entera, es decir, de proteína como puede ser la proteína del suero lácteo. Por lo cual, su uso realmente, si lo usamos solo, podemos estar perdiendo capacidad de anabolismo, es decir, perdiendo capacidad de dar un estímulo positivo. Y si lo usamos en conjunto con la proteína, estamos gastando dinero porque la proteína ya se encargó de estimular y además de dar todos los componentes que el cuerpo necesita para construir esa masa muscular. Por lo cual, este suplemento, en principio, nada, ¿vale? Muy bien, ese era el ejemplo que quería daros de esa tercera regla. Y también contaros que no solo el problema muchas veces no solo tiene el suplemento, es decir, en el caso de los aminoácidos, el problema lo tiene el suplemento, pues, porque un suplemento podemos decir entre comillas incompleto. Pero también hay un problema que es que un mismo suplemento, ¿vale? En el caso, seguimos en el mismo caso, en el caso de que sea un suplemento que tenga evidencia de que funcione, pero puede ser que un mismo suplemento no funcione igual en todos los sujetos, es decir, en todos los deportistas que están utilizando ese suplemento, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque cada persona es una persona individual con una genética particular y con una capacidad de asumir ese suplemento de una forma distinta. Este pequeño estudio que os puse aquí es una pequeña gráfica que llama la atención porque se trata de un estudio que analizó 13 sujetos, cada uno, ahí están puestos los numeritos, 13 individuos, y en cada uno de esos 13 individuos lo que se buscó es probar cuál era el efecto de distintas dosis de cafeína. Si lo miráis, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque vais a ver barritas hacia arriba, es decir, a algunos sujetos la dosis esta le incrementaron el rendimiento en una prueba de corta duración, que si mal no recuerdo eran 1500 metros, ¿vale? Entonces le dio un plus de energía, ese suplemento le dio un plus de activación, pero también, si veis, hay barritas muy pequeñas, ¿vale? Eso significa que hubo sujetos a los que no les dio ningún tipo de beneficio este suplemento. Pero lo peor aún, hay barritas hacia abajo, es decir, hay sujetos en que el aporte de cafeína como suplemento para esta modalidad les deterioró el rendimiento deportivo, les generó cualquier tipo de situación, un incremento de la frecuencia cardíaca, una incapacidad para conciliar el sueño que luego se vio afectada luego a nivel de la capacidad de entrenar, una serie de posibilidades que determinaron que este suplemento para otros sujetos no era válido o no era útil en ese sentido. De hecho, actualmente hay una serie de protocolos, porque esto tiene una explicación, hay unos cambios genéticos que pueden ser perfectamente individualizables y en algunos laboratorios, por ejemplo en Reino Unido, ya se está trabajando de ver quién tiene ese polimorfismo, quién tiene ese cambio y a quién le viene bien y a quién le viene mal ese suplemento, ¿vale? Entonces, bien. Ahora bien, hemos visto esas pequeñas 3 reglas. Son un poco desalentadoras algunas de esas pequeñas reglas, ¿vale? Que hemos visto, pero bueno, vamos ahora a cambiar un poquito el chip y vamos a intentar ser positivos. Vamos a ver quiénes nos pueden ayudar y dentro de aquellos que nos pueden ayudar, pues también diremos alguna pequeña advertencia sobre qué tenemos que tener cuidado con algunos de ellos. Bien, perfecto. Voy a hablar solo de algunos. Ahí, como veréis al final, hay una lista, una batería de ellos que nos pueden ayudar y a los que nos pueden ser útiles. Y uno de ellos que es muy importante, sobre todo en los deportes de resistencia, uno de los principales, son los minerales y electrolitos, ¿vale? Este probablemente sea el nutriente, el micronutriente más olvidado de todos y de los más potentes en cuanto a la mejora del rendimiento deportivo de un deportista, ya no solo en competición, sino en una sesión de entrenamiento, por ejemplo. Y casualmente, principalmente la fuente de estos minerales como suplemento, la fuente de ellos son las bebidas deportivas. Ojo, si pensáis una cosa, habéis visto que para muchos compañeros vuestros, o incluso para algunos de nosotros, siempre hemos pensado que las bebidas deportivas eran fuente de combustible, fuente de agua, pero sobre todo de el azúcar, de combustible, de calorías durante una sesión de ejercicio, por ejemplo. Pero el caso es que no, es que ellas principalmente son fuentes de minerales. Y ahora veremos por qué. Sobre todo porque
entre otras cosas, nosotros lo que perdemos en condiciones de ejercicio, como vosotros bien sabéis, es sudor, y esa bebida básicamente va a restablecer todo el equilibrio que se pierde con ese sudor, aportando esos minerales y esos electrolitos. Ahora bien, ¿cuánto perdemos nosotros por sudor? Nosotros sabemos que en el sudor el principal electrolito, el principal mineral que se pierde es básicamente el sodio. Fijaros que incluso en un ejercicio de baja intensidad tenemos medio gramo de sodio por litro de sudor, ¿vale? Eso es bastante poco, como vosotros sabéis, un deportista en una sesión de entrenamiento pues puede perder 1 o 2 kilos, ¿vale? Más, dependiendo de qué tan mal haga su proceso de hidratación, ¿vale? Pero fijaros que un ejercicio de baja intensidad ya genera una pérdida de sudor. Ese 0,46, ese medio gramo es el que quiero que presten atención, porque luego es el que va a definir qué es una bebida deportiva y qué no, ¿vale? Porque básicamente, ¿para qué vamos a beber algo que nos puede restituir lo que estamos perdiendo por sudor, ¿vale? Pues básicamente, si es una bebida que lo hará, es la que merece ser considerada una bebida deportiva, si no, no. Ahora, para daros el ejemplo de eso, os voy a contar qué dice una revisioncita que ya está un poco antigua, que yo, a mi punto de vista, le hace falta una pequeña revisión ya, pero que tiene algunas cosas importantes. ¿Qué dice la FEMEDE en una revisión que hizo hace algún tiempo sobre bebidas deportivas? En esa revisión ellos dicen lo que hemos visto antes, ya que porque nos reflejamos o nos referimos básicamente al sudor. El principal mineral y el que puede aportarnos una mejora del rendimiento al restituirlo y para mantener el equilibrio fisiológico del cuerpo de un deportista es el ion sodio. Es decir, cuando vemos una bebida deportiva que tiene luego potasio, magnesio, cloro, no sé qué, no sé cuánto, vale, pero este señor es el que nos va a aportar el beneficio en términos de rendimiento deportivo. Además, como hemos dicho antes, necesitamos que aporten como mínimo lo que perdemos por sudor, si no, ya no nos sirve de nada, porque ¿cómo nos vamos a meter un volumen tan grande de líquido que para intentar restituir algo si es una bebida que no nos sirve? Bien, y por último, una cosa importante, hemos dicho que las bebidas deportivas son fuentes de minerales, pero también son fuentes de hidrato de carbono, eso también es real, es decir, ellas también llevan azúcares, también llevan un poquito de combustible, pero colaboran a aportar a él, no es que sean su principal fuente, o por lo menos debieran de colaborar solamente. Entonces, ellos también definen que, a partir de otros estudios de otras cositas, que no más del 9%, incluso las reglas actuales dicen que hasta un 8, como mucho, por ciento de esa bebida, ¿vale?, tendrían que ser hidrato de carbono. No pueden tener más, ¿vale?, porque si no, a partir de eso ya tenemos bebidas que ocasionan pues, síntomas gastrointestinales, flato, una serie de cosas, y ahora veremos un poquito más sobre eso. Pero esas tres cosas son las que definen, según la FEMEDE, lo que es una bebida deportiva. Volvemos de nuevo a la realidad. Hacemos un pequeño análisis de marcas comerciales. Aquí hacia la mano izquierda tenemos una marca comercial, varias con esa misma característica. Particularmente Recuperation, una marca deportiva bastante conocida en triatlón, en deporte de resistencia. Si fijáis, ella aporta 0,5 gramos de sodio por litro, que es lo que dijimos que era lo mínimo que debía aportar, bien, o sea que por ahí bien, y aporta unos 18 gramos de hidratos de carbono por litro. Bien, poco, ¿vale? Porque dijimos que el otro era hasta 90, o sea que está bastante bajito, pero como hemos dicho que era solo para colaborar en el aporte de energía, pues puede ser una opción interesante. Fijaros el siguiente nivel, ¿vale? Hay bebidas tipo Vital Drink de Infisport, tenemos Nutrisport, e incluso tenemos el isotónico de Hacendado, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de Mercadona? ¿Cuál es el problema que plantean ya estas bebidas? Estas bebidas plantean de que tienen incluso un poco más de sodio, lo cual sería bueno, ¿vale? Lo cual sería bueno por litro, porque hemos dicho que lo mínimo era lo que perdíamos por sudor. Si tiene un poquito más, fenomenal. Pero tiene un problema. Fijaros la diferencia en la cantidad de hidratos de carbono, la diferencia en la cantidad de azúcar. Es muy potente el aporte de azúcar que metemos cuando metemos un litro de esa bebida. Pero la realidad es más, nos dice otra cosa, que no vamos a llegar a meter un litro de esa bebida. ¿Por qué? Porque vamos a estar empalagados antes, vamos a tener síntomas antes, no vamos a querer beber porque uno de los problemas que genera el sabor dulce es que nos quita las ganas de beber, que es lo que casualmente queremos que el deportista haga. Entonces, no nos sirve desde ese punto de vista, aunque tengan un poquito mejor el nivel de sodio. Una cosa ya pregunta, el Powerade, que no estáis analizando, ¿cuánto vamos a poner de azúcar? El Powerade estaba a nivel de así que estaba por niveles bastante altos, creo que por 60, 70 si no me equivoco, ¿vale? Vale. Y en el tercer nivel, fijar una cosa importante, Aquarius,
que como sabéis, publicidad es siempre como una bebida deportiva, San Miguel 00, que en algún momento se intentó publicitar como tal, ¿vale? Fijaros la cantidad que tiene de sodio, mínima, ¿vale? No pueden ser ninguna de ellas dos ni siquiera consideradas como una bebida deportiva, por lo cual no nos sirve para hidratar, no nos da ningún aporte nutricional óptimo, y sin embargo tiene además una carga extremadamente potente de azúcar, por lo cual tiene lo malo de un lado y lo malo del otro, ¿vale? Bien, perfecto, seguimos. Otro nutriente que tiene una capacidad, otro suplemento que puede tener una capacidad muy potente de mejora del rendimiento deportivo son sin duda los hidratos de carbono. Desde la década de los 60 se sabe que el aporte de hidratos de carbono, sobre todo en los deportes de endurance, en los deportes de resistencia y también en los deportes de alta intensidad y más corta duración, tienen un aspecto fundamental. Nosotros lo que tenemos que tener bien claro acerca de ellos, sean geles, sean barritas, sean cualquier aporte de hidrato de carbono, es que ellos funcionan en dos sentidos, tienen dos argumentos de funcionamiento, que son totalmente distintos. En una circunstancia funcionan a nivel del sistema nervioso central, es decir, nosotros comemos una pequeña cantidad de ellos, el cerebro capta las sensaciones porque él tiene a nivel del digestivo una serie de sensores capaces de determinar esa ingesta, y lo que hace básicamente el cerebro es enviar una serie de señales positivas para mejorar la contractibilidad, la percepción del nivel de esfuerzo que estamos haciendo, lo mejora, en fin, genera una serie de efectos positivos que hacen que esa pequeña carguita de hidrato que hemos hecho pues, nos aumente el rendimiento deportivo. Eso ocurre normalmente y es muy útil para deportes en que la intensidad es alta pero la duración es pequeña, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese efecto es un efecto con una ingesta pequeña de hidrato de carbono. El efecto típico que vosotros veis en los corredores populares cuando dicen estaba haciendo una maratón, en cierto momento noté el bajoncillo, me tomé un gel y ya eché para adelante estupendamente bien. Para una maratón se echó un gel de 20 gramos. Eso no le ha servido energéticamente, calóricamente, de nada. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso, le ha venido genial, porque él ya notó que había desaparecido todas las sensaciones y sus piernas volvieron a estar donde debían estar y tiró para adelante, ¿vale? Ejemplo sencillo allí de ese primer método de funcionamiento. El segundo método de funcionamiento ya es un método metabólico, es decir, cuando consumimos una cantidad importante de hidrato, vamos poniendo ese combustible y el cuerpo, el músculo, si lo utiliza, le da más energía y genera contractibilidad muscular. Este tipo de propiedad o este tipo de efecto ergogénico de los hidratos de carbono es el que vemos ya en el deporte de larga resistencia, en el ultra trail, en el trail, en el maratón, en el deporte con entrenamiento de larga duración, tiradas largas, etc. Hasta un 10% de mejora incluso del rendimiento cuando ponemos unas X cantidades de hidratos de carbono, que hoy no nos vamos a centrar en eso, ¿vale? Pero que tenemos que tener en cuenta. Entonces es muy importante que sepáis que hay dos efectos allí que son totalmente distintos y que para una cosa podemos usarlo de una forma y para otra de otra. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que además de la cantidad de cualquiera de estos dos, y sobre todo en el segundo caso, cuando vamos a tomar bastante hidrato para poder generar un entrenamiento potente, algo muy importante es que debemos poner una mezcla de hidratos de carbono en el suplemento, ¿vale? Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel de estos pequeños tubitos, imitan o representan allí lo que es el tubo intestinal, ¿vale? Y si os fijáis, hay dos pequeños circulitos aquí y aquí que básicamente ellos lo que representan son los distintos transportadores, los distintos pequeños túneles que dejan paso a los hidratos de carbono dentro del cuerpo. Y en este sentido hay distintos transportadores, cada uno es específico para los tipos de azúcares que nosotros tomamos. Entonces, si nosotros tomamos una cantidad muy importante de un solo tipo de azúcar, el problema ocurre es que una parte de ellos se pueden quedar sin absorber porque esos tubitos se queden totalmente llenos y básicamente lo que aparecen aquí es el flato, los síntomas gastrointestinales, el dolor, el vómito, la diarrea y podemos comenzar cada vez más severo en el deportista. Sin embargo, si ponemos varios azúcares distintos, cada uno de ellos entra por un tubito diferente y entonces logramos dar mucha energía y sin embargo no causamos ese síntoma gastrointestinal porque no se queda allí retenido nada de hidratos de carbono. Entonces es una cosa muy importante a ver los suplementos, es mirar siempre la etiquetita y ver si lo que vamos a hacer es meter hidratos, es ver qué tipo de hidrato, porque si tiene un solo tipo de hidrato, malo.
¿vale? Si vosotros vais a una gran superficie, vais a Decathlon, vais a cualquiera de esos, miráis los suplementos que hay allí, bueno, normal, son los baratos, ¿vale? Son básicamente los que tienen solo un tipo de hidrato y en el que si consumimos una cantidad importante de ellos, pues podemos tener un pequeño problema, pequeño gran problema. Uno de los suplementos más utilizados de hidrato de carbono son los geles, ¿vale? Y en esos geles, pues lo que hemos dicho, pueden ser unos baratos que tengan solo glucosa, solo azúcar, o podemos encontrar otros que tengan fructosa, mezcla de fructosa, glucosa, maltodextrina, de una serie de hidratos, cada uno distintos, que nos pueden ser útiles ahí. Y en ese sentido, nuevo análisis de marca, ¿vale? Aquí 3 marcas muy conocidas, Nutrisport, Infisport, muy metida en el mundo del ciclismo, y Recuperation también. Si os fijáis en el primer caso, una cosa interesante, ellos dicen, tienen 25 gramos de hidratos de carbono, de los cuales azúcares absorbibles son 5, o sea que el resto son azúcares que van a costar bastante más al cuerpo absorber, por lo cual ya es un problema. Y por supuesto no dicen qué parte es glucosa o fructosa porque no tienen más de un hidrato de carbono, solo azúcar. Entonces tenemos un problema muy importante porque ese probablemente va a ser causa de molestias gastrointestinales. ¿Qué pasa en el de Infisport, por ejemplo? Poco más de lo mismo, mejor porque tiene casi todo, son azúcares absorbibles, bien, pero de un solo tipo, ¿vale? Por lo cual, si tomamos mucho, no va a dar problemas gastrointestinales. Caso de Recuperation, bien, esta es una marca que tiene bastante estudiado, o por lo menos está acorde a lo que dice la normativa general, pero claro, son más caros, ¿vale? Y fijaros, ellos aportan azúcares absorbibles y además una proporción que es la estudiada, luego 1, de glucosa fructosa y por lo tanto la probabilidad de que den problemas es mucho menor, ¿vale? Muy interesante entonces, cosita para que tengáis en cuenta allí. Ahora vamos a ir con otro suplemento, tema proteína, ¿vale? Algo ya vimos acerca de ella. Ellas tienen una característica muy sencilla, un método de acción muy interesante. Quizás el mensaje más importante que os puedo contar es que muchas veces el deportista toma un suplemento de proteína una vez al día, después de su sesión de entreno, por ejemplo, ¿vale? Y ya está. El resto del día se toma una ensalada, el resto del día tarda en comer 4 horas hasta que llega a casa, se ducha, se va con los colegas, ¿vale? Y el mayor problema que tiene ella es que básicamente cuando nosotros ponemos una sesión de ejercicio, como se ve en esta diapositiva, aquí es donde comenzaría el ejercicio, el cuerpo se queda predispuesto, aumenta la predisposición a ganar masa muscular durante 24 o más horas, ¿vale? No se sabe bien hasta qué punto, pero como mínimo hasta 24 horas después el músculo está necesitando esos aminoácidos para construir masa muscular. Por lo tanto, puede ser aprovechable por nosotros para que él sintetice masa muscular y gane masa muscular. Por eso, en este estudio, por ejemplo, lo que se hizo fue, cada X tiempo regular, poner un suplementito de proteína y además de todo ese momento en que se estaba sintetizando proteína, pues claro, generamos picos de síntesis proteico y por lo tanto eso a lo largo del día, un día, otro día, otro día, otro día, pues logramos mejorar más efectivamente la masa muscular del deportista. Por lo cual, problema, digamos, cosa importante, funciona, perfecto, pero como todo, tiene que tener un protocolo, un procedimiento y debemos tener en cuenta eso. ¿Cuál es el problema de proteína? ¿Qué tenemos que tener ojo acerca de ella? Porque hay de muchos tipos, como lo hemos visto antes, ¿vale? De hecho, incluso hay muchas dudas. Hoy por hoy no tenemos dudas acerca de, oye, ¿qué es mejor, una proteína de suero o una proteína que viene en un alimento natural? Es una pregunta que siempre nos ha rondado. Evidentemente, la evidencia o los estudios dicen que la proteína de suero extraída ya está semidigerida, los aminoácidos se liberan más rápidamente, nos aseguramos que el deportista la tome bien, entonces es más efectiva que ponerle una cantidad de comida que a lo mejor no la va a tomar bien o no va a tomar toda. Pero también es necesario decir que en estos alimentos pues ya no solo damos proteína, damos calcio, damos probióticos, damos una serie de cosas que pueden ser muy positivas para el deportista. Pero es algo que todavía no está del todo definido, pero en términos de ganancia muscular y de laboratorio, el suplemento parece llevar la ventaja. Si también comparamos esa proteína del suero con otras fuentes como es la de soja, pues la evidencia actual dice que la de suero es la que no tiene competencia hoy por hoy, es la más importante, la que más evidencia de que mejora la síntesis proteica, porque otras proteínas como la de soja tienen un problema, que es que una parte importante de ella se convierte en urea, se va para otros tejidos, favorece la síntesis de otras proteínas y no tiene tanta especificidad a nivel de proteína muscular como la proteína de suero. Bien, una cosa ya de curiosidad, fijaros, lo que hemos dicho antes, solo si comparamos la alimentación, lo que es una leche, tenemos lo que es la leche normal y lo que son bebidas vegetales,
y fijaros, hay una diferencia enorme entre las cantidades de proteína de una leche real y las otras, y además estamos hablando de una proteína que, como hemos dicho antes, tiene un valor biológico mucho mayor. Bien, ya vamos terminando. Otro de los suplementos que están funcionando, otros de los suplementos que van bastante bien son los antioxidantes, ¿vale? Los antioxidantes, algunos de ellos, no todos, ¿vale? Básicamente se han propuesto porque bajo un mecanismo de acción que es muy sencillo, que es que nosotros tenemos en el medio interno de nuestro cuerpo un equilibrio o no, ¿vale? Un equilibrio entre la defensa antioxidante, es decir, entre nuestros medios de protección, y la agresión oxidante, es decir, lo que produce radicales libres, estrés oxidativo, dentro de lo cual se puede entrar el ejercicio físico. Y nosotros sabemos que cuando esto está en equilibrio, cuando las dos cosas están equilibradas, pues no hay estrés oxidativo, no hay daño, ¿vale? Sin embargo, cuando en esta pequeña balanza la agresión oxidante, es decir, el estrés oxidativo es mayor, pues tenemos un daño oxidativo, ¿vale? Eso es un daño que puede reflejarse a través de distintas cosas: empeoramiento de la recuperación al ejercicio, daño de estructuras proteicas o estructuras lipídicas en el músculo, una serie de cosas allí importantes. Bajo esta estructura o bajo ese concepto es que surgió el estudio de los antioxidantes en esta área del ejercicio, proponiéndose de que si nosotros utilizamos antioxidantes, pues podemos lograr de que la defensa antioxidante sea más pesada, sea más potente, y todo lo que le metamos de radicales libres o de carga de fragmentación inflamatoria, pues no haga daño al músculo, no haga daño a las estructuras. Lo que pasa es que no es tan, lamentablemente esto no es tan así. ¿Por qué? Porque los antioxidantes, ese pequeño daño oxidativo, esa pequeña agresión, no puede ser inactivado, no debe ser inactivado, porque es parte de un proceso fisiológico normal. Por lo cual, si nosotros, por ejemplo, le ponemos a nuestro deportista una carga muy potente de entrenamiento, los entrenadores están en una fase de carga, y nosotros ponemos antioxidantes, mal dicho, a punta pala, y inactivamos ese proceso de radicales libres, también estamos inactivando todos los procesos de regeneración del deportista, ¿vale? Y entonces estamos, en lugar de favorecer el trabajo que está haciendo el entrenador, lo estamos empeorando, ¿vale? Entonces, bien, ellos funcionan, pero son para un momento en particular, no en cualquier momento que se nos ocurra a nosotros. Bien, algunas diapositivas sencillitas ahora de resumen, ¿vale? He querido hacer un pequeño recorrido por los principales, daros algunas ideas sencillas y basadas en la práctica o en la vida real. Bien, se ve pequeñito, básicamente en esta pequeña infografía lo que quería compartir con vosotros es un pequeño gráfico de sectores en el cual tenemos bajo el color verde aquellos suplementos que funcionan, bajo el color rosa aquellos suplementos que todavía les falta evidencia o que tienen evidencia negativa, por lo cual los distintos organismos, como por ejemplo el Colegio Australiano de Nutrición Deportiva o de Medicina Deportiva de Estados Unidos, pues no recomiendan el uso de estos suplementos porque no tienen todavía suficiente peso o tienen peso contrario en la evidencia científica. Y luego tenemos el color rojo, que evidentemente, como bien nos imaginamos, pues básicamente ellos no tienen evidencia, pero tienen además riesgo de ser en sí mismos negativos para la salud del deportista, o bien pueden ser riesgosos de estar contaminados por el método de extracción, por otros componentes que pueden ser negativos. En esta pequeña infografía lo que os quería mostrar es que aquí por ejemplo, específicamente en el trabajo de endurance, de resistencia del deportista, hoy por hoy lo que tenemos visto que funciona, un poquito lo que hemos visto antes, son los hidratos de carbono, por supuesto sus alimentos, sus suplementos fuentes, como son los geles, la bebida, la cafeína, la beta-alanina, los zumos de remolacha como antioxidante y fuente de nitritos, el bicarbonato, el citrato, ¿vale? Y los antioxidantes, como hemos visto en algunos momentos específicos. Sin embargo, una cosa interesante es que dentro de los otros dos que no están recomendados su consumo, tenemos por ejemplo carnitina y arginina, ¿vale? Son suplementos bastante comunes y que, si os fijáis, bueno, la carnitina está ahí dentro de lo que por lo menos no tiene evidencia o evidencia que no tiene argumento, pero de los potencialmente riesgosos, incluso la arginina es uno bastante usado entre los deportistas y ya os digo, está dentro de los catalogados como los más riesgosos, tanto por
por su efecto, como porque es un precursor de otros componentes bastante importantes, como por la posibilidad de contaminación. Si pensamos en la salud del deportista, y esta es una de las nuevas tendencias ahora, en pensar que un potente ayuda ergogénica para el rendimiento deportivo es la salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo un deportista que está sano, va a poder adaptarse a toda la temporada de carga de entrenamiento y va a tener unos resultados buenos. Si él cae enfermo muchas veces a lo largo de su temporada, pues